¿Quién ganó el debate en el Estado de México? Los partidos hoy tienen a sus voceros tratando de ganar el postdebate y adjudicar la victoria a su candidato. Sin embargo, el cruce de acusaciones de corrupción que ayer presenciamos en el debate, creo que lo que está dejando son varios puntos menos a varios de los aspirantes a la gubernatura del Estado de México. De eso vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Soy José Buendía. Gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Vamos a ver algunos datos y sobre todo algunas declaraciones, algunos de los ataques y acusaciones que ayer se produjeron en el debate en el Estado de México para regresar aquí a nuestra mesa a tener nuestro debate de hoy. El primer debate en las elecciones del Estado de México confirmó la mayor competencia en esa entidad en la que nunca ha habido alternancia en las últimas 9 décadas y dejó ver que la incertidumbre sobre el resultado se mantendrá hasta llegar a las urnas sin un claro puntero, aunque las encuestas las encabezan Alfredo del Mazo del PRI y Delfina Gómez de Morena. En las próximas semanas, hasta el 4 de junio próximo, en que se celebrará la elección, el combate cuerpo a cuerpo será la marca de la campaña y el rejuego político podría abrir una recomposición política en esa entidad. Las acusaciones y ataques por corrupción dominaron las estrategias de los candidatos junto con el tema de la inseguridad en uno de los estados con mayor nivel de violencia e índices delictivos en el país. Ninguno de los contendientes se salvó de recibir fuertes acusaciones por escándalos de corrupción en la entidad y de sus partidos a nivel nacional, aunque los principales ataques estuvieron dirigidos al aspirante de Morena, Delfina Gómez, por desviar recursos en su gestión como presidenta municipal de Texcoco. Alfredo del Mazo, en relación con los grandes escándalos de OHL y el Grupo IGA, así como Josefina Vázquez Mota, por las denuncias de financiamiento del gobierno federal a su organización. ¿Quién ganó el debate? Las acusaciones pueden modificar las preferencias electorales hacia el segundo debate. ¿Qué piensa la ciudadanía de detalles llenos de acusaciones y ausentes de propuestas? Posiciones. 1. La candidata del PAN, Josefina Vázquez Mota, acusó a Delfina Gómez de Morena de haber robado 10% del salario de los trabajadores de Texcoco cuando fue presidenta municipal para financiar a su partido. Eso se castiga con cárcel. El salario es lo más sagrado para las familias y tú se lo robaste, le espetó Vázquez Mota. 2. La explicación nunca llegó. Delfina Gómez no cayó en la provocación y en su intervención final dijo que si la atacaban era porque su campaña iba súper requete bien. El priista Alfredo del Mazo reconoció que la delincuencia es uno de los grandes pendientes del actual gobierno estatal. Señaló que se resolverá el problema con firmeza y aseguró que ninguno de sus contendientes tenía la capacidad ni la experiencia para resolver los problemas del Estado. Asimismo, ofreció transparentar todas las licitaciones y contratos de obra que realice su gestión. Y de paso, atacó a Delfina Gómez y la incongruencia de Morena, pues mientras hablaba de austeridad, gastaste 7 veces más que el resto en precampaña. Y mientras habla de honestidad, se descubre a una diputada de ese partido recibiendo dinero en efectivo de procedencia desconocida. Arrancamos con Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros. Hoy día del postdebate, en buena parte de los medios, los voceros de los partidos han estado tratando de defender a sus candidatos y adjudicarse el triunfo ayer de un debate que en general fue mal calificado, en el que abundaron el cruce de acusaciones y estuvieron mucho más ausentes las propuestas. Me da mucho gusto que esté aquí con nosotros Juan Ignacio Zavala, como siempre, un placer tenerte. Gracias. Gerardo Galarza, director editorial de Excelsior. Gracias, Pepe. Buenas tardes. Gracias. Hola, Juan. Gracias a los dos y arranquemos. La verdad es que estos debates está difícil saber quién ganó. Sin embargo, de lo que vimos ayer, no sé si coincidan, arranco contigo, Juan, creo que más bien perdieron puntos varios. Mira, no ¿Cómo sé. lo valoras tú? ¿O fue inocuo, así como electrocardiograma después del infarto? Es correcto. Mira, yo por cuestiones profesionales me ha tocado asesorar muchos de estos debates. Y la verdad es que ahorita, digamos, la intención, el primer consejo que es, mira, esto se trata de no perder. O sea, es tan rígido el formato, es tan malo, que es bien difícil saber quién ganó. ¿Cómo lo haces? O sea, si no te equivocas, no vas a perder, ¿no? O sea, digamos, si esa es como
es el incentivo de los candidatos. Entonces son muy malos los Como debates. dirían nuestras mamás, de otra manera, tú eres profesional de este asunto, pero nuestras mamás dirían, hijo, no vayas a hacer desfiguros. Exactamente. No hagas desfiguros, no arriesgues y no te va a ir mal. Por entonces no pierdes los puntos. O sea, Curiosamente, ni ganas ni pierdes ni puntos. ganas, no. Porque, Esa es tu lectura porque si- de es correcto, allá. porque si tratas de ganar, digamos, si tú vas muy, salvo Josefina, que amaneció en algunas encuestas en tercer lugar, no sabemos, no tan lejos, pues bueno, tiene que arriesgar un poquito más. Los otros dos, pues si quieres arriesgar, te puede ir también como mal, ¿no? Solo el que viene muy abajo, que era, por eso hay muchos comentarios respecto de Juan Cepeda que no... No pintaba hasta ayer. que se esperaba un poquito más porque era el que debió haber dado un... Mucho mayor agresividad, quieres decir. Exacto, que estuvo muy bien en un programa ahí con Loreto en la mañana, muy salidor y muy golpeador, bastante bien. Entonces, pero digamos, estos formatos están hechos para cuidar a los candidatos, para que no se cometan errores. ¿Por qué? Porque pueden llegar a ser cada quien su monólogo y no sucede nada, Pepe. Así es. Realmente... Sin consecuencias. Sin consecuencias, no pierden absolutamente nada. Ellos Ahora- pueden llegar como la del Independiente a leer ella porque leyó, pues bueno, un discurso más o menos bien hecho. Ahora, el punto caerse o cometer un desfiguro, como dice Gerardo, sería pues, si alguien logra abollarle un poco la reputación. Y ayer lo que hubo fue una retaíla cíclica que venimos viviendo en este y en otros de acusaciones de corrupción, también sin consecuencias, para decirlo de paso. ¿Tú sientes que a alguno le han Mira, hecho alguna abolladurita o no? Yo creo que sí hay pequeñas abolladuras en todos los casos, bueno, no sé si se refiere a algunos, pero sobre todo tú decías, los voceros de los distintos candidatos tratando de saber quién ganó. Yo creo que es un día de control de daños. Ya hay algunas explicaciones hasta por escrito respecto a esas acusaciones de corrupción, pero la verdad es que O sea, los ¿te refieres, debates... por ejemplo, a la de Delfina? Me refiero a la de Delfina, por ejemplo, que sí, pero no, como ocurre en estos casos, ¿no? Sí hubo descuentos a los trabajadores del Estado de México, perdón, Pero del fue municipio voluntario, de salió a Texcoco, pero decir. fue voluntario, o fueron voluntarios los descuentos. No, yo creo que el problema no solamente los formatos, creo que estos debates tan esperados en la transición democrática no sirven para nada en estos momentos. Es decir, parecen ya una obligación para los candidatos tener que presentar y llegar a no ser desfiguros, porque no tienen ninguna consecuencia real. Hablas de corrupción, todo el mundo se dijo corrupto, yo soy menos que tú, y bueno, sí, pero no, tú hiciste esto, aquello, que no tienen ninguna. Yo pregunto, ¿por qué no la autoridad, ante estas denuncias públicas, ya sé que me van a decir los abogados que para esto se requiere una denuncia presentada en la FEPADE o en la autoridad local. Sí, ¿Por qué no es de oficio, No es de vaya. oficio. No es de oficio. Pero si todo el mundo se dijo, ¿por qué la autoridad realmente no inicia una investigación? O bien, los candidatos que tanto se atacaron de corruptos van y presentan una denuncia, es decir, Josefina y Del Mazo vayan y presenten una denuncia contra Delfina vaya y presente una denuncia contra Bueno, a ver, fulano y fulano, Josefina- en las autoridades correspondientes, A ver. y entonces vamos a ver cómo Claro, nos va para José- que tenga consecuencia José- todas estas cosas. ¿sí? Josefina habló de cárcel, ¿no? Sí, Dijo, sí. es del delito de quitarle 10%. Dijo robar, esa es la Robar, palabra dijo. que utilizó. Pero digamos, A ver, yo creo que aquí un poco lo que dice Gerardo, Ajá. y de acuerdo a tu pregunta con las consecuencias, en el caso de Delfina sí puede tener una. Porque se le junta con el caso de Veracruz. de Veracruz, de la corrupción, de AMLO. AMLO, por El estar video llevando, que por exhibe. ser el personaje central de la campaña de Delfina, Claro. pues ya te vas allá con lo bueno y con lo malo. o sea, ¿sí crees que Delfina pierda puntos? Yo creo que sí le afecta, no sé, no sabré decirte en lo inmediato, digamos. Una ventaja, ciertamente, de todo este nuevo proceso electoral que tenemos, es que las campañas cortas ayudan. Entonces, en 2 semanas ya sabemos más o menos cómo va a estar esa elección. Pero digamos, sí lograron poner a Josefina, por lo menos a Delfina, un par de días, desde allá en la noche, a justificar, a reaccionar, etcétera. Entonces ese golpe... En un escrutinio diferente. Juntito con el de López Obrador. O sea, sí le pegó. iba, digamos, en ascendente, que nadie la cortaba y de repente acaba de tener O un por lo menos cortafuegos. no iba a tener mayores costos el día de ayer, sino es que esto se le junta con la corrupción del otro lado, ¿no? No sé que entonces coincidirían que difícilmente se van a mover las encuestas, las que aparecieron justamente en Mira, los últimos días. yo El tengo- mero día también poniendo a Josefina en tercer lugar y en un empate prácticamente técnico a Del Mazo y a Delfina. ¿Tú cómo ves? Yo creo que lo que pasa es quienes estamos en estos asuntos periodísticos, en aquella cierto de Fox, de los pocos que tuvo de llamar al Círculo Rojo, leemos muy diferente encuestas, leemos muy diferente debates, leemos todos, a como lo lee el común del votante, ¿sí?
Yo creo que el debate de ayer no va a cambiar un voto ya decidido de antemano. Es muy raro que eso suceda. Eso es muy raro que eso suceda. Entonces, quien estaba con la candidata de Morena, quien estaba con la candidata del PAN, quien estaba con el candidato del PRI o con incluso del PRD, pues difícilmente va a cambiar. Quizá algunos de los indecisos sí hay ahí, que en el caso del Estado de México, de acuerdo con los las errores. encuestas, Sí. Déjame hay como decirte 26 o los errores también. Tú y ya éramos muy chicos, pero ya Gerardo ya era un periodista respetado. Ya, Cuando ya, el debate ya de tenía Diego, una trayectoria. Porque incluso hasta lo citó Diego Fernández de Ceballos. En aquel debate hasta te citó. Ahorita me estoy acordando. Nomás para el registro, salvo los tres candidatos y la conductora, entonces solamente hubo dos nombres propios citados durante todo el debate. Sí, tú y cuál otro. Y Mario Burto. Fíjate, esa generación, Pepe. Pero bueno, a partir de ese donde Diego sí gana y da una voltereta Claro que terrible. Entonces, a partir de ahí, digamos, se empezaron a hacer formatos a cartón que impidieran el despliegue de algún buen orador, etcétera, contra uno malo. Y entonces todos quedaron atrapados en lo malo. De nada sirve ser un buen orador en un formato como este. Ahora, a ver, dices, no tengo consecuencias, pero al mismo tiempo que tienes un cruce, no lo sé qué tanto, un cruce ¿no? espantoso, digamos, de acusaciones de corrupción entre todos, pues, ¿qué puede estar percibiendo, por ejemplo, la gente al mismo tiempo que hay unas denuncias sobre compra y coacción del voto, Mira, el desviación pleito, de el pleito recursos ahí y una elección muy, no solamente de guerra sucia, sino muy sucia en términos de denuncias sobre el manejo electoral? Todas las campañas son así, desde Cicerón. O sea, Cicerón tiene un tú tratado no estás- de cómo son las campañas. O sea, no nos asustemos. Tú no estás viendo nada en especial. Nada en especial. Sí veo un par de cosas. Uno, el pleito aquí normalmente es por los que están dudando. Exacto. Sí, o sea, digamos, si tú, quedémonos con las encuestas de ayer, que hay un empate entre Delfina y Del Mazo, ¿no? Entonces, pues la gente que puede empezar a dudar de otros votos puede decir, no, igual pues fortalecemos un poco más a Josefina, pero se pelea por poquito. Y el que llega con poco, mira, no te voy a decir quién, pero en un debate en algún estado, hubo un señor que todo lo llevaba escrito a mano, o sea, en un blog. Le daba vueltas a su bloque ahí y lo leía, todo lo leía. No perdió un punto. No ganó ni nada, pero digamos, se apegó al guión. nadie los ve, tiene esas cosas. Solo quien quiere cambiar algo realmente lo ve y siente que puede lograr alguna cosa extra, ¿no? Yo esperaría que para este segundo debate, por ejemplo, ya nada más fueran los tres punteros. Eso ya, por ejemplo, sería un avance. Permite más interacción. Exacto. Sí, bueno, depende del formato también, porque hemos tenido por debates supuesto. de tres Sí, en los sí, que sí, también, sí, como sí. tú No, Juan decías, Ignacio lo el dice, formalismo es enorme. pone un buen ejemplo. No es el mismo debate. En el siguiente debate, había también buenos debatientes en el debate presidencial después del de Diego Sí, Seguí y demás. estuvieron buenos, que el de estuvieron la buenos, Bastida y pero el- el sí. formato fue mucho más acartonado, como ocurrió ayer, y entonces se pierde se vuelve un programa aburrido, se vuelve programa de la antigua Comisión de Radiodifusión, en donde automáticamente la pagabas. A ver, pero a ver, O sí, le cambiabas Pero de acuérdate, canal. en ese debate de Fox, por ejemplo, por recordar cosas, más que grandes aciertos, por ejemplo, el gran error de la Bastida me dijo Me la dijo Bastida, la Bastida. me dijo esto, me dijo el otro, me dijo el otro. Y luego pues, Fox hizo un anuncio de eso y todo. Esos son los errores que entonces te digo, realmente el juego es a no arriesgar absolutamente nada en esto. A No ver, sé cómo- hablando de la elección en el Estado de México, a propósito del debate que ayer se llevó a cabo, el primero de los dos debates que ahí va a haber, estamos hablando con Juan Ignacio Zavala, con Gerardo Galarza, y antes de irnos al corte, la pregunta que quedó sobre la mesa es, a ver, si los debates no sirven para mover las preferencias, por lo menos hacia adelante para avanzar, ¿qué pueden modificarla? Y aquí estoy pensando, Juan, voy directo, y es algunos panistas, incluso que han estado en contra de las alianzas, están planteando una alianza tácita entre PAN y PRD. Incluso están pidiendo que la sometan el próximo fin de semana en el Consejo Político Nacional. Lo de Germán Martínez. Lo de Germán no, Martínez. dice Pan Morena. ¿Cómo ves? PAN Morena, perdón. Eso es francamente impensable, ¿no? Ajá. Pero, ¿y por qué? Porque sería del PAN declinar realmente, ¿no? Porque Claro. ahorita no tiene sentido. Las encuestas todavía no han recuperado su prestigio, digamos, en términos de... Hasta ahorita con las de Francia, más o menos, mismo, pero pues no somos franceses, ¿no? No, bueno, Pues pero todavía digamos que- no nos sucede. No, pero algo digamos así. que en la mayoría de las encuestas Josefina va abajo que Delfina. Sí, pero... O sea, lo lógico, si se tomara esa decisión,
Ahí lo que se puede lograr al final, ahí te digo, habría que esperar un poco el segundo debate, más cosas, a ver quién se mueve. Porque aquí el pleito es por el voto anti-PRI. Ese es el juego. ¿Cómo no le cuesta, por ejemplo, a Del Mazo las babosadas que dijo ayer, que acusó a Josefina de aceptar dinero, pues ahora sí que de su primo el presidente? Pero tú lo ¿no? ves viable, esa propuesta la ves Y viable. luego ¿o le no? saca una foto con otro priista, que ya Rita dice, aquí está con otro priista. Pero ¿tú la ves viable o no la ves viable? Yo no le veo ninguna viabilidad. No le ves ninguna viabilidad, ni incluso en la lógica de las alianzas antipriistas, Galarza, No. que pudiera haber una declinación una de uno u declinación, otro. No creo ninguno de los dos aceptaría una declinación, ni si por supuesto ninguna alianza. No, ¿no? porque- Quizá el PRD, con ambos... Claro, con- el PRD sí. Puede ser que el PRD ceda sus votos a Morena o los ceda al PAN, y entonces podrían llegar a esos acuerdos. Esa sí la podría ver yo en las próximas semanas, pero Sí. PAN y Morena no creo. Sí, porque sientas precedente para la que viene, pues, ¿en qué sentido Exactamente, y A lo ver, peor a ver, aún, a ver, a ver, a ver, pero a ver. lo peor aún es que en el Estado de México... Pero no le alcanzaría, a ver, lo que pueda ceder de voto el PRD, por ejemplo, a Josefina, tal como están hoy las encuestas, no le alcanza. De Tendría acuerdo que ser a sí. Delfina, y ahí No, lo ven a ver, ustedes. de acuerdo con los promedios de las encuestas, las diferencias son un voto arriba del Mazo de la candidata de Morena. Sí. Y la candidata de Morena tiene 4 votos en promedio de todas las encuestas que se han promediado, tiene 4 votos de diferencia la candidata del PAN. Y hasta antes del debate, el candidato del PRD tenía 4 puntos. Si esos 4 puntos lo trasladas a la candidata de Morena, pues va a ganarle al PRI. Si se lo Exacto. trasladas a Josefina, provocas un triple empate. Pero eso es un engaño. Ese te voy a decir una cosa. ¿Ustedes están viendo algún escenario de ese tipo? Ya No, sea con te voy a Morena decir o con por qué. No, tú lo Te voy a decir planteaste, porque tú el lo Estado de planteaste. México, Sí, sí, tú nosotros lo no se planteaste. nos ocurrió. A nosotros no se nos ¿Tú que ocurrió. lees a Germán? Bueno, no solamente a Germán, hay otros. Se han tratado de impulsar una candidatura desde el PRD, desde el PAN PRD, antes de Pero que mira, se malogró. Pero el Estado de México siempre, en todo, se cuece aparte. En todos los partidos. O sea, los partidos más corruptos, el PAN más corrupto es el del Estado de México, siempre lo ha sido, sin duda. Ahí ha habido asesinatos, de hecho. Todo es diferente ahí. Estos 3 candidatos que empiezan a tercios. ¿Por qué? Porque tienen zonas geográficas divididas por partidos. O sea, hay una zona que volvió a ser, aquel famoso corredor azul de nuestras juventudes volvió a tener eso, la zona del PRI sigue siendo dura, bueno, lo que era del PRD y Morena, pero Cepeda sí tiene su fuerza en esa. Entonces son zonas muy, muy definidas en su voto, Pepe. Y yo lo que veo difícil en esto de las alianzas es, cuando dices yo cedo, pues sí, pero esos que tú dices, No se tus trasladan votos, automáticamente, no los quiere puedes trasladar. Y si es el 4%, pues acaso te llegará el 1%, porque te aseguro, vamos a suponer que diga, bueno, que Josefina diga, yo declino por Delfina. Pues mucho del voto de Josefina No va. es antimorena de clavado. Y no pasaría. Y no pasaría. O sea, ¿Votaría? eso no es cierto. Mira. Y mucho del voto antipri. O sea, esas alianzas suenan en lugares donde no está tan fraccionado. A ver, ese asunto. pero Hay esa una- realidad voy a era la plantear- misma cuando se planteó no, la alianza yo estoy de acuerdo ahí, PAN-PRD o no. Pese a que somos en Sí. opiniones encontradas, yo estoy digamos, yo estoy de acuerdo ahorita con Juan Ignacio. Estamos Por en ejemplo, contra de Pepe. Estamos en contra tuyo. Perfecto. A ver. Alguien tiene que discrepar aquí, caray, porque tanto consenso nos va a aburrir. Los estrategas del PRI, ¿sabes por qué están relativamente tranquilos? Porque la segunda opción para el votante mexiquense, y esto abona a Eso es lo que nosotros, hay que a lo que leer, estamos claro. diciendo, es el PRI. Sí. Ok. O sea, ellos están, la segunda opción de Josefina es PRI, la segunda opción de Morena es PRI. Sí, O sea, el morenista que no vote por Morena no va a votar por el PAN, va a votar por el PRI. El panista que no vote por Josefina no va a votar por Morena, sino va a votar por el PRI. En general, habrá algunos que sí, por sus orígenes y demás, ¿no? Pero el asunto, el PRI está muy contento en ese sentido, no porque sepa que así va a ganar, pero tiene esa opción, es la segunda Mejor opción. La segunda mejor opción. Es nuestra especie de segunda vuelta. Exacto. O sea, cuando tú juegas las segundas opciones, es tu especie de segunda vuelta y ya sabes qué va a pasar, ¿no? Entonces, normalmente eso se va a ir. Bueno, y ya que sabes qué va a pasar, ¿qué va a pasar? No, Tú que ya sabes es que quiénes yo, son la segunda, ¿qué va a pasar? Fíjate, la gran diferencia, lo comentaba Gerardo, en la encuesta de Reforma, Josefina está 4 o 5 puntos abajo. No se me hace demasiado. No. Para esto, porque le puede subir o quitar el margen de error, ¿no? La de Mitofsky, pues, sí la pone allá como en 14, Sí, ¿no? sí, Una sí, cosa abajo, un poco en el más. piso. Sí.
Entonces, bueno, yo creo que ya tiene todavía bastante que moverse. Y la ¿no? del Financiero la pone Claro, a un el- punto A o un dos. punto. Y yo la vi ayer, aunque no le dé, no perdió ayer, fue muy bien preparada, iba con su chamarra de cuero, muy sacale punta, ¿no? Estuvo no perdió. Sí, ¿no? no, Y no sí, se cayó, no se yo, cayó. yo la veo clarísima en la competencia, ¿no? Son ciertamente elecciones mucho más tensas porque el tiempo cortito. O sea del que este fin de semana el Consejo Político Nacional del PAN no va a analizar esa ¿no crees que ponga sobre la mesa Pues ninguna no clase creo, de, porque pues, de acciones si la ahí hubiera más, propuesto, más fuertes? si la hubiera propuesto el Consejo, a lo mejor lo hubieran tomado en cuenta. Pero Mira, pues, estamos hablando de la situación y perspectivas que deja el primer debate en el Estado de México hacia la recta final ya de la campaña. Queda un mes y pico. Gerardo Galarza, director editorial adjunto de Excelsior. ¿Qué crees que pueda mover, digamos, entonces? O sea, si el debate no es, tampoco ves alianzas de facto que se puedan producir en las próximas semanas. Yo ¿Qué creo que crees que puede ser? los Digamos, tres- escándalos de corrupción nacionales, como por ejemplo lo del observador. Los tres principales candidatos tienen una opción real para el electorado del Estado de México. Que nos expliquen cómo van a cumplir sus promesas. Creo que si uno de los candidatos explicase, por ejemplo, el señor del Mazo explicase de dónde va a salir los recursos para su tan traído salario rosa, y nos lo explicara, se los explicara a los votantes del Estado de México. O Josefina Vázquez Motas explique cómo va a millón. crear Sí. los 10,000 empleos mensuales, cuánto cuestan y de dónde va a salir Es un millón de empleo, ¿no? Es el eslogan. Sí. Y la señora Delfina Gómez nos explique cómo se van a construir 40 universidades públicas y el presupuesto dónde va a salir. O sea que la parte propositiva sí paga, Zabalán. Sí lo explicas. ¿Sí paga o no paga? No estoy de acuerdo no, con... está bien. Yo como Oye, me votante, costó trabajo encontrar una discrepancia. No, Ya pero pasamos, ya se acabó el Oye, programa. ya se Muchas acabó. gracias. No, mira, yo sí creo que en una votación con estas personalidades, con estos porcentajes de voto tan cerrados, ¿no? Yo sigo poniendo a Josefina dándole 5 abajo, si tú quieres, todavía perfectamente. No está muerta, competitiva. pues. Todavía mete Exactamente. la cabecilla. no está Sí, muerta. cómo no, por Con todo supuesto. y chamarra. Porque no es poca cosa traer un 20%, no es poca cosa en estas condiciones. Mira, yo creo que lo que le van a apostar es al desgaste de uno, ¿no? Al desgaste fuerte de uno. No va a ser ya una competencia por salir, por O sea destacar. que la teoría va a ser meterse a parejeras al final. Pues a ver cómo les queda, Cerrarla- ¿no? Yo creo que sí cerrarla vamos a ver a una dos. golpiza brutal, ¿eh? O sea, ¿por qué? Porque no va a haber ninguna propuesta así que llame mucho la atención para la extensión de la población para como ¿Y sea. el desgaste es con qué? Pues así con el golpeteo de ayer, como lo vimos, mayor, pero con más sea, pruebas, escándalos más de documentos, corrupción. escándalos, y ver quién se bate, digamos. Como decimos, los debates ya no sirven, pero vamos a ver quién se bate. Claro. O sea, O ¿quién quién se ata- se bate menos. Sí, exactamente. Entonces, ¿Quién se atasca en las respuestas? ¿Propuestas o lodo? ¿O lodazal? O sea, es- Lo ideal en cualquier democracia sería propuestas, pues, pero sí. estamos viviendo el mundo del lodo, pues. Es muy probable que sean propuestas en el lodazal. sí, sí. ¿No? O sea, También- una combinación de... Exacto, pero ahí, ¿cómo te diré? La apuesta va a ser mucho más mediática. Insisto, los debates, lo comentamos al principio. Ayer podías haberlo oído en radio o ver la tele, no te pasaba nada. O no veías, verlo. No veías un gesto, no. Han llegado a extremos estos debates. Fíjate, hubo uno en Tamaulipas en que eran 1 minuto por cada candidato. Y tenía que usar a fuerza el minuto. O sea, normalmente si usas 30 segundos se corta, ¿no? Entonces el otro usó 30 segundos y ya se quedó 30 segundos en silencio. Horribles, terribles. Entonces no sirven para nada. O sea, Lo que va a estamos- servir es la acusación en los medios, la gente va a estar mucho más pendiente. Digamos, la tele mexiquense no creo que... No sé los ratings, ustedes sabrán de eso. Ustedes O sea, son pero fíjate, o sea, especialistas. a ver, entonces, digamos, lo que podemos recoger del debate de ayer es solamente en la medida que alguna de las acusaciones o ataques luego ocupa líneas ágata los siguientes días o espacio en los medios radioeléctricos, Redes sociales, efectivo. redes sociales Fue o cara a efectivo. cara, ¿eh? A eso se va a apostar realmente. No, yo no veo otra cosa. Además, con campañas relativamente cortas, por lo menos muy cortas a como estamos acostumbrados, no va a haber oportunidad. Si te golpean como si fuera Vox y te tiran,
Sí, la cuenta de protección ya no te va a alcanzar para recuperarte, ¿eh? Allí sí, yo estoy de acuerdo con Juan Ignacio en que ya no va, un buen golpe no te lo vas a quitar. Y eso es lo que estamos empezando a ver, y creo que por ahí los estrategas están tratando de buscar la manera de deshacerse Llegar del al golpe y de letal. ganar, ganando un golpe de Ahora, quizás para lo único que sirven estos debates es para meter a la gente en la elección. Eso estoy de acuerdo. ¿Sí? Entonces, digamos, La bueno. prueba es que estamos aquí platicando sobre eso. Exacto, pero pues no sabes, ¿tú eres mexiquense? No, ninguno de los tres. Sí, digo los tres son los mexicanos. Pero seguramente los mexicanos ya voltearon a ver la elección, les quedan un mesecito de campaña, va a estar mucho mejor el otro debate, pero efectivamente, lo más seguro es que las estrategias de golpeteo, pues tienden a ser más fuertes. Voy a conclusiones y una cosa que sí podemos decir de esta elección en el Estado de México es que es posiblemente de las más competidas que se han vivido ahí, en un estado donde no ha habido alternancia. ¿Y ustedes creen que sí la vaya a haber o no? ¿O el PRI refrenda? Mira, si supiéramos todo, oye, si supiéramos no estaríamos aquí. No estaríamos aquí, seríamos ricos. Si supiéramos no estaríamos aquí. Sí, Yo creo, del Mazo. yo creo que el equipo de campaña. más allá de todo esto que estamos viendo, lodazal que estamos viendo, creo, y nosotros tres nos tocó vivir otras etapas que ya están superadas y que son hoy lo de hoy es un leve reflejo de lo que fueron aquellos. Finalmente los votos cuentan y se cuentan, aunque sean solamente numéricamente, pero sí creo que depende de cuántos votantes acuden a las urnas y cómo acuden a las urnas. Hay zonas, ya lo dijo Juan Ignacio, muy determinadas en el Estado de México, el corredor azul, el corredor amarillo, que era antes solo amarillo, ahora también es de Morena, que es la parte oriental de la Ciudad de México, la parte del norte panista, y luego todo el grupo, pues el grupo Atlacomulco, que es el centro del Estado de México, muy priista. Habrá a ver cómo se mueven y cómo van. O sea, es una elección de maquinarias. Es una elección de maquinarias. Así ha sido la política. Así ha sido la política en el Edomex. En el Edomex, así ha sido. Así es. Y yo creo que es prematuro decir quién. O sea, que lo que se ha vuelto competitivo son las maquinarias. Son partidos de estructura muy fuerte. Todos han generado. Bueno, porque es un estado gigante, ¿no? O sea, sí, hay municipios recursos ahí que tienen más presupuesto que algunos estados, ¿no? Naucalpan, por ejemplo, pero por ejemplo, municipios como Naucalpan, que ¿qué tienen que ver no estoy menospreciando a nadie, pero digamos, ¿qué tienen que ver con Tejupilco? Sí, son totalmente distintos, ¿no? A lo mejor otros estados como Guanajuato, como Aguascalientes. Son más homogéneos, ¿no? No, Querétaro, que son homogéneos los municipios más o menos, habrá unos más ricos que otros, pero más o menos tienen cierto nivel. El Estado de México no, el Estado de México encuentras de la pobreza extrema a municipios como Naucalpan, como Tlalnepantla, que manejan más dinero que algún estado. Sí, yo creo que habría que esperar el resultado del segundo debate y las últimas, digamos, como para la segunda, tercera semana de mayo esperar, porque sí es una contienda, es sorprendente que haya empezado a tercios. La verdad a mí me sorprendió mucho. Eso es otra de las diferencias con experiencias anteriores. Exactamente. En muchos de los casos el PRI siempre venía de atrás. Sí. Fue el caso, por ejemplo, de Peña Nieto. Y este cambio así digamos, ha habido de todo, ¿no? Porque yo recuerdo cuando Peña Nieto estuvo en el 2005, ¿no? Y ahí el PAN lanzó a Rubén Ayala, que creo que ya murió. Ya murió, ¿no? sí murió. Y que era un priista. Entonces era ese fenómeno de priización del PAN, que entonces terminó porque la gente creía que el candidato del PAN pues, era Peña. Porque parecía del PAN y el otro pues, era un priista, la ratota Ayala, le decían en algunos de ellos. Entonces, ahí sí se ha experimentado casi todo, ¿no? Entonces yo sí creo que finalmente llegó Morena muy fuerte, como una, digamos, no sé cuánto va a durar, pero sorprendente Morena como marca, digamos, cómo llega a competir por primera vez a ese nivel. Esa es la gran sorpresa. Es una gran sorpresa, ¿no? Que esté ahí. Creo que la candidata que la menosprecian mucho algunos, no sé por qué. No, ha sido una buena candidata. No es una mala candidata, es lo que es, pues también creo que en eso ha acertado la estrategia de ella, ¿no? De no tratar de venderla como algo más de lo que no. Y además perdón por la interrupción, y ya lo hemos comentado en el corte, el asunto como tabú, como mito, de que la elección presidencial del 18 se mueve
Y unos piensan que hasta se definen en Estado A ver, Unidos. nunca ha sido así. Nunca ha sido a ver, así. Nunca. Supongamos que no se define, pero alguna elección dejará lo que suceda ahí porque ha sido el laboratorio y ahí se han probado todo. ¿Y qué es lo que nos va a dejar? La marca Morena como sorpresa también para el 18. Son cosas absolutamente diferentes una elección presidencial con una elección de gobernador. O sea Absolutamente que diferentes. eso del Estado de México laboratorio en la elección una presidencial. cosa que tienen los medios desde que... Es un buen título de... Fíjate, es las un dos buen veces que título ha de ganado el PAN Fox la perdió. presidencia, En el Estado de México. un año antes perdieron el Estado de México. Y también incluso la elección presidencial, si revisas el Estado de México, no lo ganó el PAN, ni tampoco Felipe Calderón. Y en el caso del PRI, pues es Sí, sí, difícil, sí, es igual en difícil el 2005 determinarlo con el Open. porque Entonces- nunca ha perdido ahí, ¿no? Exacto. Entonces, siempre ha ganado. Cuando ha perdido y ha ganado la presidencia, Digamos, había ganado sí, en el Estado de México. exacto. Si No pierde hay el PRI, esa constante. sería la novedad. Sería la novedad. Sería la novedad porque perdería pues una gran cantidad de presupuesto. Es un Sí, sí, Bueno, digamos, el perdería presupuesto, y un bastión del actual y el lugar grupo en el mítico que poder. les queda, ¿no? Sí, mítico y además, más que mítico, albergue. Albergue, sí, pues realmente, pues si no, ¿a dónde se van, no? Porque Pues pues, sí. el año que entra hay 9 gubernaturas, no parece que Que están eso- muy competitivos ellos. Pero No me otra voy. cosa que podría pasar, aunque seguramente después del segundo debate, etcétera, podríamos analizar algo. Lo cierto es que el PRI, si gana ahí, sí se va a sentir anímicamente O sea, va a ser reconfortado. un asunto moral. Muchas gracias, ya me voy. Juan Ignacio Zavala, muchas gracias por haber estado Gracias con a ustedes. nosotros. Gracias, Gerardo. Como Gracias, siempre, Juan Ignacio. Gerardo Galarza, muchas gracias. Igualmente, mucho gracias gusto, a gracias. los dos, pero sobre todo a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas.